El 10 de diciembre de cada año, como es sabido, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos porque en esa fecha, en el año 48, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por ello, pues queremos aprovechar esa situación para comentar algunos aspectos poco conocidos de la Declaración Universal que podrían ser de interés. Lo primero es explicar que cuando uno ve las fechas de creación de Naciones Unidas, septiembre del año 45, y de aprobación de la declaración, diciembre del año 48, podría parecer que desde un principio el crear una declaración universal fue un objetivo principal de la organización. Sin embargo, no es así. Eh, a pesar de que la Carta de Naciones Unidas habla de derechos humanos en su preámbulo y menciona a los mismos en 6 artículos de la Carta, no hay ningún mandato expreso de que se elaborase esa declaración. Ante eso, ya antes de la aprobación de la Carta, algunos países habían pedido que se estableciese ese mandato, pero finalmente prevaleció la posición de Estados Unidos de que eso lo desarrollase posteriormente el Consejo Económico y Social. Y así fue plasmado en la carta, pero sin hacer mención expresa al mandato de elaborar una declaración de derechos, sino simplemente que establecer comisiones para reforzar los derechos humanos. Punto. Entonces, ante esa omisión, se unieron a este movimiento de algunos países 40 ONGs, la mayoría de ellos norteamericanas, y estas, sabiendo que el problema lo tenían en el representante de Estados Unidos, pidieron una audiencia con el secretario de Estado del momento, el señor Edward Stettinius, quien les dio una audiencia de 25 minutos. En esa audiencia eh, hablaron 5 portavoces de las organizaciones, algunas de las cuales todavía existen, y el último de ellos pidió la constitución de una comisión. Al final no se sabe si fue por esto o fue por la posición de los países que ya habían manifestado su intención, pero lo cierto es que al final Estados Unidos cedió y apoyó la creación de la comisión que se llamó Comisión de Derechos Humanos y fue aprobada en el año 46 y empezó sus labores en enero de 1947, y esto no deja de ser irónico, en la sede de una antigua fábrica de giroscopios, poniendo de relieve que el tema de los derechos humanos siempre ha sido una situación de difíciles equilibrios. Paralelamente a la comisión se estableció un comité en la UNESCO, un comité de filósofos, que buscaba investigar sobre cómo se trataba el tema de los derechos humanos en las diversas culturas y países. Esa investigación hizo una encuesta que fue respondida por gente muy destacada: Gandhi, Teilhard de Chardin, Aldous Huxley, Benedetto Croce y otros. Y estas personas pues dieron sus pareceres de lo que en su cultura, en sus países, representaban los derechos humanos. Y la consecuencia del mismo fue que la UNESCO llegó a la conclusión de que en el borrador de la Declaración Universal que se estaba manejando en ese momento, estaban presentes unos principios que estaban en todas las tradiciones religiosas y culturales, aunque no fueran, aunque no fuesen reconocidos como tales derechos, pero como principios, al menos, se encontraban en prácticamente todas las culturas del mundo, con lo cual, pues se hablaba y se reforzaba la idea de la universalidad de los derechos, que no era una creación occidental, sino que había un consenso universal. Y ahí apareció la idea de la dignidad humana, que también era un elemento común en las diferentes culturas. Y por eso la dignidad humana sirvió como eje para amalgamar las diversas opiniones que sobre los derechos humanos había. Entonces, en ese sentido, eh, se empezó a utilizar ya en el borrador inicial el concepto de dignidad humana y poco a poco fue extendiéndose al articulado en los diferentes borradores. La Declaración Universal fue un trabajo tan complicado y tan complejo que requirió 6 borradores. Y ya en el borrador final, entonces se concretó
el reconocimiento de la dignidad humana y se habla en los considerandos del reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano y del valor y la dignidad de la persona humana. Y por eso es tan importante que en la declaración se hable de este tema, porque sirvió primero para reconocer que efectivamente en todas las culturas había una idea de la universalidad de los principios que rigen los derechos humanos y en segundo lugar que estos deben estar basados en la dignidad humana. Y esto sigue siendo un tema de discusión válido al día de hoy y más en un caso como en el de Venezuela, donde se utilizan términos como dignificar, como eh, un elemento que se da a la persona cuando en realidad la dignidad emana de la persona misma. Muchas gracias.